Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Ramírez, soy el director del CIEF. Para el CIEF y para mí en lo personal es un real placer estar en esta edición 2018 de Foto Maracaibo. Nosotros hemos apoyado este evento desde su inicio y no podía ser una excepción este año, en el cual estamos participando con una excelente exposición de Anita Ibarra Bernal, que hoy inaugura en ningún lugar a través de esta charla y voy a utilizar la charla de hoy para también hacer participar a algunos de nuestros estudiantes que en los meses pasados estuvieron trabajando durante un taller precisamente el tema que vamos a tocar hoy, que es el de tópicos fotográficos contemporáneos. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa, al comité organizador, Mariale, al Día Bermúdez también por acoger la muestra y esta exposición. Y bueno, comencemos entonces con lo que nos trajo aquí. Entremos entonces en materia. La idea de hoy es que conversemos un poco sobre tópicos fotográficos contemporáneos. ¿De qué se trata esto? Cuando hablamos de lo que se hace en una disciplina artística, en una disciplina de expresión, en este caso en la fotografía, cuando nos referimos a lo contemporáneo, nos estamos refiriendo realmente a lo que sucede en nuestro tiempo, es decir, a la vez de manera concurrente a la existencia. Por lo tanto, cuando estamos analizando estos temas, tenemos el peligro, que no lo tenemos así cuando analizamos las cosas en retrospectiva, de, por supuesto, tener apreciaciones erradas, apresuradas, pero por otro lado tenemos la frescura, la emoción, la alegría de estar viendo que cosas se están desarrollando y a lo mejor formándolas, emocionándonos, haciendo que se muevan nuestras certezas. Dentro de tópicos fotográficos contemporáneos, que es un taller que dictamos en el CIEP, tratamos entonces de investigar de qué se tratan estos temas, estos tópicos, estos temas que nos interesan y que son entonces pertinentes para la contemporaneidad, son pertinentes para nosotros, y qué formas utilizan. Analizamos, por supuesto, algunos autores de referencia y comenzaré a ver esos autores y esos conceptos. La imagen que estamos viendo a propósito es de Richard Leroy, su trabajo, en este caso la niña con lente enfrente, uncomfortable close, muy inconfortablemente cerca, que asume una estrategia que es muy común en la contemporaneidad, que es la forma clásicas cristalizada en este tipo, digamos, de retratos con iluminación del siglo XVIII, pero los contenidos nuevos. Pareciera, y esa es una hipótesis que podemos aventurar, que el retrato se cristalizó muchos años atrás. Es como un libro que es un invento perfecto y que no cambia, con solamente muy pequeñas variaciones. Pareciera entonces que la forma del retrato ya está cristalizada y lo que nos queda es reutilizarla, reasumirla, investigarla y llenarla de nuevos significados. Cuando hablamos de los conceptos o de las ideas que manejamos en la contemporaneidad, nos encontramos con muchos de estos elementos. Voy a ir rápido aquí, este material seguramente yo lo compartiré y seguramente se les hará llegar a los interesados. De todas formas, al final de la charla estará mi correo electrónico para que me escriban en el caso de que la quieran recibir y con gusto se les envío. Estamos en una época entonces en la que lo que priva es el desencanto, la desacralización, la desmitificación, el individualismo, los conceptos, digamos, generales, los problemas, los grandes problemas, realmente ya no son los temas son los problemas personales, y en la medida en que esos problemas personales resuenan en lo demás, no estoy hablando de la soledad, en términos generales estoy hablando de mi soledad, no estoy hablando de la depresión en términos generales, sino de la mía en particular, y de eso se trata este individualismo en el buen sentido de la palabra. La forma, en gran medida,
está por encima del contenido. Y la verdad es una cuestión de perspectiva. No hay puntos de vista, no hay realmente verdades absolutas. Desde el punto de vista de las operaciones artísticas o de los procedimientos, de los procesos, vemos continuamente ya no solamente una aceptación, sino un uso mucho más consciente y elaborado de la apropiación, que a veces trae como resultado una resignificación, la selección entonces como un proceso artístico válido, como una operación artística válida, que ya no es una operación que sustituye a la creación, sino es una operación creativa per se, al igual que la refotografía, y esa disputa o dualidad o a veces uso alternado de los métodos dirigidos y los métodos directos. En el fondo, lo que estamos es llevando adelante la consolidación de esa metáfora, por decirlo de alguna manera, de la fotografía como espejo, es decir, fotografía que realmente lo que nos dice, no nos dice algo sobre cosas que están fuera o lejos de nosotros, ya no es una ventana, sino un espejo, es decir, es una imagen que retorna hacia nosotros para hablarnos sobre nosotros mismos. Sobre nosotros mismos como autores y sobre nosotros mismos también como espectadores. Algunas certezas que tenemos provisionales sobre esto y que son las bases para este estudio, una cierta racionalización, un orden de la visión, que para eso sirve la fotografía, darle un sentido intelectual a la experiencia visual, generar a través de la fotografía una codificación de la relación precisa con un instante de la realidad. Es decir, de qué manera la fotografía nos permite no solamente tomar distancia, sino tratar de establecer una relación con lo que estamos experimentando. Y hay aspectos mecánicos, ya sea de la producción, de la reproducción y de la difusión, que le agregan una verosimilitud al medio y una cierta ilusión de transparencia, es decir, que el medio de alguna manera es transparente, no afecta los contenidos. Esto no deja de ser, por supuesto, una mera ilusión. ¿Cuáles son entonces, dentro de este marco, unos referentes mínimos sobre los cuales pudiésemos partir? Bueno, primero podemos hablar, voy a hablar muy brevemente de ellos, de Melanie Menchon. Aquí tenemos enfrente una de sus imágenes de la serie Fontainebleau, que, como seguramente ya se habrán dado cuenta, es una apropiación formal de un retrato anónimo, siglo XVI, en el que se representa a Gabriel Detré con su hermana en el baño. Esta apropiación formal luego, después se convertirá en una actualización y un replanteamiento de las relaciones entre estos dos personajes que van a estar en las fotos de Melanie Menchon, que en algunos casos son parejas, son hermanas, gemelas, madre e hija, etc. Sherry Levine nos tiene acostumbrados a la apropiación al extremo y a la refotografía. En este caso menciono o muestro este trabajo que es una apropiación y después una transformación digital llevada hacia el píxel y el grid de los célebres equivalents de Alfred Stieglitz. Cindy Sherman, que en el año 75, digamos, nos sorprende, 1975, nos sorprende con la producción de los Untitled Film Stills, que para muchos, entre ellos yo me cuento, es la cristalización del fenómeno de la asimilación, digamos, de las posturas postmodernas en la fotografía, una serie, digamos, de representaciones de ella personificando heroínas del cine europeo, del cine negro, italiano, Hitchcock, etcétera, que de alguna manera se convierten como en unos arquetipos y que después, en la medida en que avanza su trabajo, como seguramente saben, va evolucionando hacia caracteres extraños y después hacia el imaginario contemporáneo.
Por supuesto, nuestro Nelson Garrido, que asume el tema de la violencia como eje central de su obra, y un documentalismo, porque la obra es documentalista, pero un documentalismo que apuesta a la puesta en escena y sobre todo al medio simbólico en lugar del medio directo. Es un poco el diálogo que mencionaba al comienzo entre los métodos directos y no, e indirectos. La utilización de un enfoque simbólico no solamente es absolutamente válido en el documentalismo, sino que en cierto sentido es más eficaz para que estos conceptos puedan llegar a ser entendidos y asimilados. Marcos López, otro referente importante latinoamericano, y su apropiación a la que ya nos tiene acostumbrados, las apropiaciones formales, en este caso a referentes de la publicidad, que en contraposición aquí con el segundo plano político, la Casa de Gobierno, pues sin hacerlo explícito de manera verbal, no establece una relación entre la necesidad de limpieza y el desinfectante, etcétera, y el referente político. Harry Callahan, inmenso referente para nosotros de varias cosas, entre ellas el diálogo y la problematización del paisaje y el retrato, en qué medida el recuerdo de los lugares, que aparentemente es así, de acuerdo a los estudios psicológicos, nosotros lo que realmente recordamos son lugares, y los lugares son los índices para las otras cosas, entre ellas las personas. Entonces, la problematización entre el problema del paisaje y el del retrato, hasta qué punto sus imágenes son retratos o son paisajes, o son retratos de paisajes o paisajes en los cuales no tienen sentido sin esa imagen que en el caso de Harry Callahan se hace como recurrente de su esposa y Eleanor, la que tenemos aquí, y de su hija Bárbara. El inmenso y hermoso trabajo de Martin Scheller, este es un trabajo que su salida o su difusión básicamente es por Instagram. Martin Scheller, heredero de la escuela de Düsseldorf, de esa escuela, digamos, que se origina con Reinhard Pasch, pero después se cristaliza con Bernd Hillebecker, y que tiene en la contemporaneidad autores tan interesantes como Thomas Struth, como Andreas Gursky. Martin Scheller genera esta serie de retratos con este enfoque objetivo de primer plano, dimensión, que él utiliza esta forma para el retrato de celebridades, pero en este caso no son celebridades, son homeless. Es un trabajo que acompaña con diálogos, con entrevistas, y que entonces lleva a otra dimensión la presentación de problemas sociales. Y no solamente darle rostro a una estadística, sino también permitirnos aproximarnos a las diferencias y a la complejidad de un problema más allá de los prejuicios. Y para finalizar esta brevísima panorama de referentes, el inmenso Stephen Shore. No solamente por haber sido uno de los participantes en el año 1975 también, año sumamente importante, se dan cuenta para la fotografía, es casi que un año bisagra para la fotografía en términos de su lenguaje. Haber participado, como mencionaba, de lo que después se comenzaría como los New Topographics, esta iniciativa de Louis Valls, que incluye a Nicholas Dixon, Joe Deal, etc., y Stephen Shore, y que nos presentaba una visión diferente del paisaje, ya no el paisaje natural ideal de Ansel Adams, sino el paisaje como aquello que tenemos enfrente. Stephen Shore, además, empezó la fase para la utilización del paisaje, del color, de una manera menos documental, y en esta imagen, que forma parte de la serie Uncommon Places, nos enseña también cómo el paisaje puede, a partir de un registro aparentemente común,
por la operación no ya del autor, sino del espectador, de recorrerla con atención, puede convertirse de un paisaje común o de un lugar común a un lugar no común. Y ahí viene entonces el título de la serie, es Uncommon Places, lugares no comunes. Bueno, en este marco entonces lo que quiero es presentarles o hacer un recorrido sobre los resultados de este taller durante mayo y julio. El CIEF es un centro de investigaciones y estudios fotográficos. Nuestros talleres son talleres de formación experimental en algunos casos, instrumental obviamente y técnico en otros, pero sobre todo de reflexión. Y este taller en particular es un taller en el que se mezcla aspectos de investigación con creación. El resultado que se plantea en este caso es una investigación sobre, a partir de unos referentes y unas propuestas teóricas que yo brindo, una investigación que los estudiantes realizan sobre las resonancias entonces que estos tópicos contemporáneos tienen en ellos. Y el producto final, aparte, digamos, por supuesto, de una lectura y un ensayo, es una obra, es decir, es una creación. Es entonces un proceso de investigación que lleva adelante la producción de una pieza. Revisemos entonces cuáles son esos resultados que tuvimos entre mayo y julio, que nos puede dar una idea ya no solamente de cuáles son los tópicos fotográficos contemporáneos, sino cuáles son aquellos que realmente resuenan en nosotros. Empecemos con el trabajo de Erika de la Giacomo, trabajo Un cuerpo andante. Es un trabajo existencial y ahí hay una constante, digamos, nos encontramos mucho trabajo de carácter existencial en la contemporaneidad. Es una búsqueda, en el caso de Erika, de la pertenencia, como ella misma dice, de fundirse con el horizonte, de volver a lo natural, muy en la onda, digamos, del reclamo que Rilke en su poesía hace sobre la imposibilidad del hombre de tener una conexión directa o la pérdida que ha tenido de la conexión directa con la naturaleza y que esa conexión solamente puede ser intermediada por algo. Nuestra realidad contemporánea es una realidad muy intermediada. A veces ni siquiera tenemos el acceso al que Rilke se refería, sino que nuestra conexión con el mundo se concentra o se limita al rectángulo de pantallas. Entonces, la búsqueda de Erika es una búsqueda que más que del paisaje, búsqueda de su propia definición, y ella ha asumido entonces la fusión en el paisaje a través de estos autorretratos. Tal como ella misma dice, también el develar la realidad o cazar un lugar donde pueda estar, donde pueda andar. El horizonte es una presencia permanente. El despojarse también de las vestiduras, porque sentir que son más que adornos, terminan siendo limitantes para el conocimiento, y tratar pues que es la fusión con los elementos, imágenes verdaderamente hermosas, esta fusión con los elementos sean más que una experiencia estética, que lo son, terminen siendo una experiencia de autocomprensión y de autoconocimiento. Erika de la Giacomo con un cuerpo andante. Eleazar Parra nos presenta una guía de Caracas postmoderna. Eleazar este es un trabajo que Eleazar realizó a partir de su archivo fotográfico. Eleazar tiene un archivo fotográfico de los íconos de la modernidad de Caracas, íconos fundamentalmente arquitectónicos, más de 80 imágenes tomadas, digamos, a lo largo de los últimos años. Y él lo que hizo, digamos, llega un momento en el que al ver esos íconos en presente, los íconos que eran íconos de la modernidad se han convertido también en íconos entonces del desgaste y del declive que vivimos en este momento. Cuando
Un problema similar a este se le presentó a Hiroshi Sugimoto en su serie de arquitectura. Él apeló a una estrategia del desenfoque para regresar los iconos arquitectónicos al tiempo, de acuerdo a lo que decía Sugimoto, en el que estaban todavía en la cabeza de los arquitectos y de los creadores. Bueno, la estrategia de Eleazar es como la estrategia de Sugimoto al revés. Es decir, él está llevando los iconos hacia el futuro mediante las operaciones de pixelado que vemos en la obra, por ejemplo, de nuestra Elizabeth Moraine, pero que en este caso la referencia es de Shirley Levine, y entonces asume una estética de deformación, una estética también de desaparición o de ocultamiento, tanto de los rasgos positivos como los negativos. Entonces, es un planteamiento de desaparición o de visión futura de esos iconos modernos, convirtiéndolos entonces, de acuerdo eh, a su propia definición, en iconos de carácter postmoderno. Asume también la forma del grid, la presentación vía grid, que fue de mucho estudio ha sido, digamos, de los años 80, desde aquel célebre paper de Rosalind Krauss, el grid como forma de representación de la totalidad y además de la individualidad. Fue el esquema de presentación que tomarían los ya mencionados Byrne y Hillebeck. Gustavo Lagarde nos presenta collage. Estos collages, que en este caso el que estamos viendo se llama Ready Max, es como digamos, revivir esta modalidad que fue, que no nació, digamos, pero se utilizó dentro del movimiento Dada, que en un momento en Alemania, que en un momento dado también fue la única forma en la que este mundo desarticulado de posguerra podía asimilarse como un collage, en la que las diferentes imágenes de un collage no deben calzar perfectamente, sino que más que calzar y armarse como un rompecabezas, las fragmentos de un collage conviven en un área. De esta manera, entonces, él comienza con una exploración formal que se presenta yo lo catalogo como este ejercicio sobre el performance, el registro del performance de nuestro excelente artista Max Provenzano. Pero esta exploración formal que hace Gustavo, luego lo lleva o la utiliza como un mecanismo para poder llevar adelante, asimilar procesos traumáticos de su propia existencia, que tienen que ver con la ausencia, la muerte de sus seres cercanos. Y nos presenta entonces fenotipos como una manera, a través entonces de el collage, de presentarse a él mismo. Hay un autorretrato fragmentado, y la manera en la que él concibe la proximidad, primero fenotípica, o el parecido con sus padres, pero además digamos, las múltiples manifestaciones de su personalidad, a veces enfocado, a veces difuso, etc. Es un trabajo verdaderamente conmovedor. Nos permite, o le permite, sobre todo a Gustavo le ha permitido, en sus propias palabras, tomar un poco de distancia sobre el hecho, pero no de manera sintética, estructurada, porque no era posible, sino a través de esta agregación y convivencia de fragmentos que es el collage. Carlos González Molina utiliza también el grid. Como ven, un revival del grid. Nosotros nos cuesta en la contemporaneidad, sobre todo en el caso de nuestro país, las definiciones absolutas, o lo que se llamaría en matemáticas definir algo por comprensión.
Es decir, tener una serie de palabras que nos indiquen qué cosa es algo. Nos es más sencillo mostrar ejemplos de esas cosas, ¿no? Y para eso es perfecto el grid. Este trabajo, No Pare, fue una primera aproximación entonces a esta estrategia que siguió Carlos. Aquí él buscaba estos anuncios que indicaban básicamente que no se estacionaran y las diferentes modalidades, la precariedad en algunos casos, la forma en la que se integran con las viviendas y en la manera en la cual algunas incluso dejan ver el paisaje, ¿no? Una forma entonces de entender también cómo nos relacionamos con el otro, cómo nos aislamos y cómo se ha generado una dinámica de protección de tipo social. Esa estrategia de los grids evolucionó a este trabajo, gran trabajo, denominado kioscos. Kioscos es un trabajo en grid en el que se presentan estos elementos que todos en Venezuela conocemos y que se llaman de manera diferente en otros lugares de Latinoamérica, pero que derivado de la crisis económica y social, estos kioscos se han convertido en unos tótems, unos reales tótems. Es decir, no solamente unas especies de esculturas, sino en el origen funcional del tótem, unos verdaderos espectadores y testigos del acontecer. En un momento dado, estos tótems, estos kioscos, que ahora son tótems, eran un lugar clave para el intercambio social, no solamente económico por lo que vendían, sino también para el intercambio y el punto de encuentro que ahí se daban. Eran parte de la coreografía urbana, uno se desplazaba hacia ahí en lugares, en días incluso específicos de la semana. Esas dinámicas han ido desapareciendo, esos intercambios también han ido desapareciendo y quedan entonces estos vestigios como tótems que si queremos saber cómo eran, entonces aquí tenemos esta definición por extensión que nos está presentando Carlos a través de sus grids, de su grid kioscos. Gabriel Guerrero toma la tradición moderna de Edward Weston y esa lucidez que Weston tuvo en aquel momento para entender la relación entre el paisaje y el cuerpo, es decir, el cuerpo como paisaje y el paisaje como cuerpo, y hace empieza a hacer un recorrido cartográfico del cuerpo humano en el cual presenta una sola imagen hermosa, en el que hay un juego, digamos, de perspectiva, un juego óptico, un juego muy fotográfico de percepción del cuerpo humano como paisaje. Su serie Dunas de Venus, una serie que después ha seguido desarrollando, explora entonces otros elementos formales, como son el horizonte, como es la incidencia de la luz en el paisaje, utilizando el cuerpo como paisaje. Más allá de aquellas series que hemos visto, este tipo de aproximaciones, digamos, no es novedosa como tema, pero esta aproximación de Gabriel se aleja un poco de estas representaciones curiosas y va más bien en un terreno de la reflexión que se puede, por supuesto, disfrutar a varios niveles, a un nivel conceptual, reflexivo y crítico, pero también desde una posición absolutamente estética y ya. Daniela Clarke nos trae lo que yo pudiera calificar como una venganza. Toma la obra de Barbara Kruger, que se caracteriza por la utilización de esta tipografía blanca sobre fondos, sobre estas especies de cintas, cintillas, stickers rojos,
Barbara Kruger se apropiaba de imágenes, imágenes fundamentalmente de carácter documental, y entonces utilizaba mensajes eh, que no hacían alusión a la imagen, sino que de alguna manera cuestionaban realidades sociales. Lo que está haciendo Daniela en este momento es no solamente devolver, o sea, robarle al ladrón, a lo Robin Hood, robarle a Barbara Kruger su método, sino además ha trasladado la crítica de ser una crítica sobre a factores de la sociedad, que es lo que hacía Barbara Kruger, a ser una autocrítica, es decir, traslada la crítica al ámbito personal, porque los mensajes tienen que ver con la dependencia que tenemos de las redes sociales, con lo idiotizados que podemos tener, podemos estar ante esas pantallas que nos impiden tener una relación con la realidad, una relación verdadera con la realidad y el vivir y el estar presentes en donde físicamente estamos. Entonces, estas imágenes, a través también de una apropiación de imágenes, en el caso de ellas, de carácter documental, pero en muchas de ellas lo que hace es que hay apropiaciones, como en este caso, que hacen referencias a, valga la redundancia, referentes fotográficos que nosotros conocemos, Francesca Goodman, en este caso, y su serie de carácter indudablemente existencial, y entonces mezcla mensajes, en este caso recibo likes, luego existo, que no tienen, que entran pues en interpelación a nosotros de lo que realmente significa la existencia y la búsqueda existencial, que quizás está más relacionada con el trabajo de Francesca Goodman que con la búsqueda de la aceptación en las redes sociales. El trabajo se llama Postmodern Problemas, igual ese Spanglish o esa incongruencia de lenguajes también es crítico para este trabajo. Trabajo además de mucha expansión. Incluye también, por supuesto, esta serie de nuevas religiones, porque así es como vemos no solamente la vida sana y la ecología, serie de cosas, el gluten free, etcétera, como nuevas religiones. El nivel de fanatismo ante estas prácticas es prácticamente religioso. Claudia Leirice hace un estudio de la obra de Harry Callahan. Ella estableció una conexión, primero física, es decir, con cierto parecido que ella encontró entre Eleanor Callahan y su abuela. Empezó con como ven, con estos juegos de intervención, los cuales luego, por supuesto, de su abuela trasladó hacia ella misma. Aquí está Claudia interviniendo y haciendo que Eleanor se parezca a ella. Y esta especie de juego formal fue muy interesante porque partió como eso, como un juego formal de parecido físico, pero luego al entrar en el análisis de la obra de Callahan y empezar entonces en este juego de hacerse o mimetizarse como Eleanor, encontró más bien una respuesta a su propia condición, y de ahí que la obra la terminó llamando Claudia Callahan. Voy a ir pasando las imágenes. Está una fotografía muy emblemática de Eleanor. Aquí está la versión de Claudia. Y luego, pues, iba asimilando las imágenes, llevándolas también a su propio contexto de Madrid, de Barcelona, perdón, en
en el caso donde vive Claudia en este momento. Entonces, sacarlas de Nueva York y de Chicago a Barcelona. Trasladarse incluso físicamente, incorporarse físicamente a los lugares, tratando de reconstruir ya no solamente la imagen, aquí viene el punto interesante, sino la experiencia y la sensación. Eso la llevó a descubrimientos fascinantes, como por ejemplo imágenes de su archivo fotográfico, como esta y otras que veremos más adelante, aquí tenemos la de la izquierda, que empezó a notar que había imágenes de años pasados en su archivo fotográfico que tenían diálogo, que dialogaban de manera sospechosa, por decirlo de alguna forma, con imágenes del archivo de Harry Callahan. O sea que esa conexión que inicialmente se dio, esa pulsión por ese parecido, pareciera que está más profunda, que es más profunda, o al menos que ella la puede elaborar o fantasear que pueda ser más profunda. Es un camino verdaderamente fascinante, es llevar realmente la apropiación hasta sus últimas consecuencias. Aquí tenemos entonces un autorretrato de Claudia, de alguna manera tratando de emular las poses que, que Eleanor hizo para su esposo, frente de un radiador. Y luego, la interacción con el paisaje. Es decir, de qué manera el paisaje, en el caso de Harry Callahan, a través de la técnica de sándwich de negativos, y en el caso de Claudia, a través de la múltiple exposición formada de manera digital. Entonces las realidades iban transmutando hacia las realidades no solamente de la ciudad, sino del archivo fotográfico personal. ¿Sí? Cada vez más tenue, como vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Hasta cristalizar en este díptico que pudiera de alguna manera servirnos como resumen de entendimiento. Estos trabajos, algunos de estos trabajos están en la página web del CIEP, si quieren verlos en detalle y también leer los statements, más allá de las pequeñas ideas que he compartido con ustedes hoy. Quisiera finalizar, o casi finalizar, haciendo unos brevísimos, mínimos comentarios sobre la obra de Anita, de Ana Ibarra Bernal, la exposición que ustedes tienen ahí disponible y que me da envidia yo no estar ahí para poderla ver en ningún lugar. En este trabajo, Anita, que es un tópico indudablemente contemporáneo, o sea, tiene perfecta relación con lo que estamos hablando, utiliza una operación muy compleja, que en algunos casos podemos identificarla como de sustracción, pero también de cancelación. Es decir, si nos fijamos en la imagen que pudiésemos llamar como original y después vemos el fragmento, pudiésemos entender con esa relación fragmento-imagen que estamos hablando de una sustracción. Pero si obviamos el fragmento y vemos la imagen, entonces eso que estamos observando como una especie de hueco o como mancha blanca, pudiera ser también una operación de cancelación. Es decir, la imagen que inicialmente, al final concluyo, que la imagen que la veíamos originalmente como una imagen todo, se convierte en una imagen nada. Es decir, es un proceso de desaparición de la imagen. Convertir algo que era un lugar en un no lugar. Y a nosotros, que somos los espectadores, nos hace sentirnos, lo que en un momento dado pudimos sentirnos en un lugar, a sentirnos en ningún lugar. Es una obra verdaderamente fascinante, de la cual yo personalmente estoy súper agradecido con Anita, no solamente de haberla hecho, sino también de haberme permitido participar y también
como escuela estamos más que identificados con ella, con la obra y con Anita, de poderla presentar en Fotomaracaibo este año. Voy a hacer un pequeño pase eh, por alguna de las imágenes, respetando ahí sí la especie de plantilla blanca o de pared blanca, y en algunos juegos que van del fragmento al todo. Voy a permitirme hacer este pequeño juego para que espero que a través de la proyección puedan ver cómo la retina retiene, valga la redundancia, la imagen, y después cuando volvemos a ella, tenemos la ilusión de poderla reconstruir. Entonces, ese juego entre la sustracción y la cancelación, en algunos casos parecieran un juego de ceguera, y en otros casos, al menos para mí, es un verdadero juego. Bueno, ustedes tienen a la autora cerca y a la obra también para que puedan, pues, debatir. Esta es maravillosa. Puedan debatir y reflexionar sobre ella. La nada. Muy bien. En el mes de noviembre, un poco dentro de bueno, estamos en noviembre, desde unas 3 semanas tendremos otra edición del taller de tópicos fotográficos contemporáneos. Los invito a los que estén interesados que entren en la página del CIEF y puedan registrarse. Es un taller en modalidad online y trabajamos un poco en esta dinámica que les he presentado hoy. Quisiera terminar encomendándonos al patrono Walter Benjamin, porque en esto que estamos revisando, como ven, hay pocas certezas. Y pareciera que los andamiajes teóricos que inicialmente nos presentaban a los fotógrafos y a la fotografía como un medio en el que teníamos que tratar de entrar dentro de géneros, dentro de divisiones, formas específicas, pues no son los espectadores ni son otros los que se encargan de derrumbarla, sino los mismos fotógrafos los que, empujando de manera consciente el campo, lo hacemos. Entonces, los teóricos de la fotografía no emprendieron otra acción que la de acreditar el fotógrafo ante un tribunal que derribaba. Entonces, el de presentar a la fotografía como un nuevo medio de expresión o de asimilarlo al arte, etcétera, pues nosotros continuamente estamos como escabulléndonos de que la fotografía quede reservada únicamente a una casillita, o a un propósito funcional, o incluso a un género dentro de las artes. Aspiramos a más, y ese más solamente puede ser alcanzado a través de la creación y a través de la investigación. Bueno, espero que hayan disfrutado esta charla. Para mí ha sido un verdadero honor, repito las gracias a Fotomaracaibo por esta oportunidad. Esta charla estará disponible en la página del CIEF, en mi canal de YouTube, y el material, pues haré todas las diligencias para que a través de los organizadores de Fotomaracaibo le pueda llegar a los interesados. Bueno, espero que tengan una muy buena jornada, que este festival sea muy exitoso, disfruten de la exposición, de las charlas en la tarde que van a tener con Eso Álvarez, que la programación del resto del mes. Y bueno, conmigo nos seguiremos viendo. Hasta luego.